Em, Bien, vamos a ver qué es el informe. El informe es una comunicación escrita, ordenada y sintética, realizada con el objetivo de transmitir a la persona consultante, por ejemplo, a la madre, a los familiares, a los responsables de una persona menor de edad o con alguna discapacidad. Este, En él vamos a volcar resultados y conclusiones de un proceso de evaluación o de intervención con una persona, con una familia o con un grupo o comunidad. Bien, entonces el informe es una comunicación escrita y ordenada y sintética con el objetivo de transmitir información, fundamentalmente, ¿no? Flor Gilgado dice, ¿podríamos decir que el informe nos ayuda a medir el grado de avance o retroceso de nuestro paciente? Sí, podemos decir eso, podemos decir que en el informe vamos a expresar. Por ahí también la calidad de nuestras intervenciones también, ¿no? No solo el paciente. En el informe no solamente hablamos del paciente, hablamos de nuestra intervención, que me parece también importante. Uno, nosotros hacemos supervisiones en puentes y leemos muchos informes y por ahí queda todo volcado en la descripción a veces nos encontramos, ¿no? Con informes donde se vuelca en el paciente para una mirada muy negativa, por ejemplo, no logró tal cosa, no logró tal esto, no logró tal y tal cuestión, por ejemplo, un acompañante, no se queda sentado, no realiza actividades, no puede volver de recreo una vez que sale. Por ejemplo, no estoy diciendo un caso hipotético, pero nos hemos encontrado con informes así. Y ahí queda de lado la intervención del profesional, ¿no? Y en un informe no puede ser todo negativo. Más bien, en eso estamos volcando nuestra visión y nuestra proyección de nuestra labor, ¿no? Y como que cae la responsabilidad solamente en el paciente. Pero también en el informe va a poner límites a nuestra intervención, ¿no? O sea, en el informe analizamos nuestro trabajo con este paciente y lo volcamos en una comunicación escrita que debe tener una utilidad y tiene determinados objetivos. Dice, buenas noches, trabajo en un centro educativo terapéutico, para los que no lo sepan. Debo realizar informe bimestral con objetivos y evaluaciones. Muy bien. Hay que tener mucha empatía hacia la persona que va a cuidar a los familiares, pero siempre mantener una distancia óptima. Sí, sí, claro, siempre uno se maneja con un encuadre, con una disociación instrumental, etc. Bien, ¿qué le decía? Bueno, en el informe, decíamos de vuelta, es una comunicación escrita, ordenada y sintética, y en el cual tratamos de transmitir información importante y útil. Y en este informe vamos a evaluar, si se quiere, el desarrollo de nuestro tratamiento, ¿no? Y también, si se quiere, ¿no? Los avances en este paciente y los límites a nuestra intervención. Muchas veces encontramos límites a nuestra intervención y en ocasiones estos límites por ahí generan que uno deba este, cesar nuestra labor. Uno puede, como psicopedagogo, ¿no? Puede plantear ciertas cuestiones que son necesarias para el desarrollo de un tratamiento y a veces de no contarse con estas cuestiones como que se obtura nuestra labor y en esos casos en ocasiones es conveniente derivar a este paciente. Alguien dice, Mónica Pérez, el informe sirve para contestar si la manera o metodología con la cual nos valemos está siendo utilizada de manera eficaz o pudiéramos realizar nuevos ajustes. Bueno, vamos a analizar tanto sean los avances en nuestros pacientes como las conclusiones de nuestras intervenciones, ¿no?
y la necesidad por ahí de replantear nuestras intervenciones. Alguien pregunta, ¿cada cuánto se realiza con un paciente un informe? Generalmente hay un informe medio y un informe final cada año, generalmente. Pero el informe también es demandado por otras instituciones. Por ejemplo, muchas veces nosotros somos terapeutas de un paciente y la mamá nos pide por la escuela. Muchas veces nos pide por el médico de cabecera. Muchas veces nos pide el informe porque se va a hacer la renovación del CUT. Muchas veces se nos pide porque la obra social lo quiere para el cierre de año y la renovación del próximo tratamiento. Regularmente, si es para uno y el desarrollo de nuestro tratamiento, puede ser uno a mitad de año y otro al final, y después va a depender de quienes lo requieran. A veces la escuela donde va nuestro paciente nos pide un informe. Alguien dice, Mónica Figuera, yo tengo que hacer informe día a día, otro mes y otro cada 6 según la obra social. Día a día me parece muy extremo. Y sí, las obras sociales, hay algunas obras sociales que piden cada 6 meses. ¿Sí? Distinto al informe es la devolución, ¿no? Que es una comunicación oral respecto a los resultados, a las conclusiones de nuestro trabajo con el paciente, ¿no? Y a veces nosotros como terapeutas, para terminar la sesión y el nene va a otro especialista, nosotros nos acercamos a la mamá y le comentamos cómo estuvo el paciente, ¿no? Luego de la sesión. Generalmente cuando encontramos grandes avances o alguna dificultad importante. Y por ahí hablamos con los acompañantes que no hagan una devolución de cómo estuvo el día, por ejemplo, del niño en la escuela a la madre frente al niño, porque eso es muy negativo. Yo no creo que tenga demasiada utilidad hacer un informe día tras día, ¿no? Porque no encontraríamos demasiados avances, demasiados cambios que sean necesarios manifestar o plasmar en el informe, ¿no? A veces responde a cuestiones burocráticas. Y alguien dice, muchas veces se nos pide con determinados tiempos burocráticos que no tienen que ver con un proceso o necesidad del paciente. Claro, es lo que decía. Hay cuestiones que hacen a lo terapéutico, hay tiempos que podemos decir que tienen que ver con lo terapéutico y cuestiones que hacen y tienen que ver con lo burocrático. Como nos decía nuestra compañera, digamos, que hablaba que se le pedían informes diarios, incluso los mensuales me parecen como que no aporta demasiado, por lo menos del lado de la psicopedagogía o no creo que haya avances demasiado significativos que permitan ser volcados mensualmente, ¿no? Por ahí, no sé, tal vez del lado de la psicología y con pacientes muy severos, tal vez tenga significación, pero no de nuestro costado. Criterios de un buen informe. Bueno, utilidad, ¿no? La utilidad de la información que esté en él, ¿no? Eso es un factor de primerísima importancia, ¿no? La información que está ahí tiene que ser importante y por eso tiene que ser útil, ¿no? Esa información va a servir para algo, y va a servir para la toma de decisiones por parte de la persona que nos solicita el informe, por ejemplo. Por ejemplo, se nos pide un informe para pedir una maestra, nosotros somos psicopedagogos y se nos pide un informe para pedir una maestra integradora. Nosotros somos acompañantes, por ejemplo, y se nos pide un informe para pedir una maestra integradora. Entonces, esta información que nosotros volquemos tiene que ser útil, tiene que ser importante y tiene que servir para la toma de decisiones.
y la información que se expresa tiene que responder a un objetivo también, ¿no? Por eso la calidad de la información va a variar, y no solo el lenguaje, ¿no? Si este informe es, es, es pedido, por ejemplo, por un pediatra, por un fonoaudiólogo, este, por ejemplo, nosotros somos psicopedagogos, y nuestro compañero, por ejemplo, fonoaudiólogo nos pide un informe. Y bueno, nosotros somos psicopedagogos, vamos a hablar de cuestiones conductuales, el aprendizaje, pero bueno, como es fonoaudiólogo, vamos a enfocar también en la información que expresemos en ese informe, que es para un fonoaudiólogo, haciendo también peso en lo que hace al lenguaje y la comunicación y las dificultades que nosotros podemos encontrar en este paciente. Por ejemplo, y el lenguaje va a variar si nosotros realizamos el informe para un paciente, perdón, para los padres de un paciente, o si lo hacemos para la escuela, o si lo hacemos para un pediatra. Este, ¿No? Y por ejemplo, como decía antes, va a ser distinto. Por ejemplo, tenemos un paciente X, que le hablaba que la escuela nos pide para hacer, nos pide un informe para evaluar si este niño necesita ir a escuela especial. Va a variar la información, les decía, si, o el foco de nuestra información, si el informe va dirigido a la fono. Si es a la escuela, nos vamos a enfocar enteramente a lo que hace el aprendizaje, aunque también vamos a hablar de las dificultades o no en lo que hace al lenguaje, la vinculación, características conductuales, y el lenguaje técnico, que ahí nos dice Nancy, ¿no? Va a variar también, ¿no? Va a haber un mayor grado de lenguaje técnico, por ejemplo, con nuestra compañera fonoaudióloga, por ejemplo, con el pediatra de cabecera, este, con la escuela va a haber un poco menor de lenguaje técnico y mucho menos va a haber con los padres, ¿no? Porque si uno se dirige en un informe que uno le va a entregar a los padres, el lenguaje técnico va a estar, pero va a ser en menor medida que si fuese hecho el informe para un profesional, ¿no? Como un psicólogo, por ejemplo. Sí, si bien nunca va a ser un lenguaje coloquial, no le voy a decir, no, porque el pibe este, se porta bien, por ejemplo, no. Va a ser en menor medida lenguaje técnico si es un padre, pero no va a ser el lenguaje coloquial. Así que podemos pensar en un gradiente, ¿no? Por ahí es menor el lenguaje técnico con un padre y mayor con una escuela, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque si yo expreso los contenidos que se desarrollan en mi informe, en un lenguaje demasiado técnico, los padres no lo van a entender del todo. Entonces, si decimos que la información que expresamos en ese informe es útil, también debe ser accesible a quien entrego ese informe. Bien, siguiendo, ¿no? Decíamos criterios para un buen informe. Decíamos que la información sea útil, ¿no? Porque va a servir para la toma de decisiones, para una determinada intervención, etcétera, ¿no? Debe ser elaborado sin prejuicios y con fundamentación. ¿Qué quiere decir con fundamentación? No, a mí me parece que no, tiene que haber una... Lo que yo expreso tiene que haber, ser respaldado por una fundamentación. Por ejemplo, soy acompañante y digo, no quiere entrar porque no quiere. O permanece afuera, porque no quiere entrar al aula porque no quiere. O no entra al aula porque es malo. Y ahí no, ni primero no tendremos lenguaje demasiado técnico y no hay fundamentación. Por ejemplo, si yo expreso, no entra al aula porque es malo y le gusta molestarme. Bueno, ahí
no solo no tiene fundamentación teórica, digamos, sino que está basado en prejuicios. Bueno, nosotros debemos evitar este, que lo expresado en nuestro informe no tenga fundamentación y que esté basado en prejuicios. Nuestro informe va a ser requerido por los padres de nuestro paciente, por otro profesional, que puede ser la escuela, puede ser la maestra, la directora, el equipo de orientación de una escuela, este, otros profesionales que trabajen con este paciente. Y bueno, porque tiene un objetivo, ¿no? Que nos piden, no se pide un informe porque sí, digamos, ¿no? No es que yo me aburro y bueno, quiero que trabajen. El informe tiene un destinatario y tiene un destino o un porqué, quiero decir. Porque con este informe se toman decisiones, se evalúa en algunos casos las obras sociales, por ejemplo, el avance del tratamiento o no, porque tiene una, como decíamos, tiene un objetivo el que nosotros entreguemos un informe o elaboremos un informe. Por eso debería ser más abierto. Algunas instituciones son como muy cerradas, algunos centros son como muy cerrados. Nosotros, en el trabajo de supervisión con los acompañantes, una de las primeras cuestiones que pedimos es que haya comunicación con el resto de los profesionales que intervienen con este paciente, y una de las primeras cuestiones es conseguir un informe de estos profesionales. Al menos, si no se puede tener un intercambio demasiado fluido, al menos un informe. Y lo ideal cuando uno termina su labor terapéutica con un paciente es dejar un informe que le siga al profesional que continúe en nuestra labor. Alguien me dice, soy docente de nivel inicial, ¿qué pautas debería tener en cuenta para elaborar el informe de mi alumno? Va dirigido a los padres. Y podemos hablar por ahí de cuestiones que hacen el aprendizaje, ¿no? Los progresos que nosotros vemos en relación a ese aprendizaje, las cuestiones que estén obturando o estén poniendo en interdicción ese aprendizaje, o sea, las barreras que encontramos en este niño en relación al aprendizaje. Podemos expresar también cuestiones conductuales, cómo se comporta, ¿no? Cómo socializa, se socializa bien, le cuesta establecer vínculos con sus compañeros, los vemos un poquito aislados, o no, para que con esta información, en el caso que sea necesario, puedan desplegar ciertas herramientas que en el caso que este niño lo necesite, o por ejemplo, podemos expresar que encontramos cierta dificultad, por ejemplo, en socializar. Y bueno, para trabajar en ese sentido, tratamos de generar espacios de intercambio con el resto del grupo. Entonces, como maestra inicial era, claro. Bueno, un primer núcleo de información va a estar relacionado con lo que hace el aprendizaje, ¿no? Y eso, por ahí tiene que ver, en el nivel inicial no me podría meter demasiado, no tengo demasiado conocimiento de cuáles serían los objetivos de aprendizaje, pero me parece también es muy importante la socialización en esta área, ¿no? En el nivel inicial, ¿no? Y la adquisición de hábitos, ¿no? También es uno de los objetivos del nivel inicial. Y por ahí, por ejemplo, si notamos algún déficit en esa cuestión, en la adquisición de hábitos, por ahí podemos charlar con los papás y preguntarles cómo es el quehacer cotidiano en casa, si por ahí es una familia muy desorganizada, entonces lo que vemos por ahí es una expresión de cómo se ve y cómo sea el cotidiano ser de esta familia. No sé si
si fue demasiado extenso y demasiado vago, pero espero que te sirva. Y bueno, es un aprendizaje, ¿no? Hacer informes es un aprendizaje. Por ahí en un comienzo nos va a costar más o nos va a costar menos, pero la idea es ir dando los primeros pasos e ir mejorando con cada uno de ellos, ¿no? Decíamos, es importante primero la utilidad de la información. Cuando tenemos un informe, tenemos quién nos demanda este informe. Entonces, ahí vamos a decidir en qué lenguaje lo expresamos, si el informe es para un otro, ¿no? Entonces, se nos pide un informe, vamos a ver quién es el que lo pide y de acuerdo a eso vamos a ver qué lenguaje, con qué calidad de lenguaje técnico vamos a expresarlo y cuál va a ser el foco de la información también, porque va a variar, si, como lo decíamos antes, si es para una escuela, si es para otro profesional, que sea fonoaudiólogo, terapista ocupacional, por ejemplo. Nosotros vamos a hacer foco en determinada calidad y tipo de información, aunque si bien vamos no nos vamos a agotar en eso, sino vamos por ejemplo, si uno es psicopedagogo, siempre va a hablar de aprendizaje, pero también vamos a hablar de otras cuestiones, además del aprendizaje, como son el lenguaje, la conducta, manejo de la frustración, etcétera. Bien. Decíamos, utilidad, criterio de buen informe, utilidad de la información que expresemos, ¿no? Debe ser con fundamento teórico, lo que expresemos debe ser con fundamento y sin prejuicio. Se debe usar lenguaje técnico, este lenguaje va a variar, depende hacia quién nos pida el informe. Alguien nos pregunta qué es el encuadre. Son los límites en los que se basa, no, son los límites en los que se desarrollan nuestro tratamiento, nuestro acompañamiento, etc. El paciente puede tener dificultad en sostener el encuadre. Siguiendo con más criterios. No debemos focalizarnos solamente en cuestiones negativas de nuestro acompañado, de nuestro paciente, etcétera, ¿no? Por ejemplo, esto que le decía, no logra hacer, no logras tanto, no logra. A veces, cuando uno se encuentra con informes redactados de ese modo, el caudal y el efecto violento para quien lo lea es importante. Bien, el informe debe servir para la toma de decisiones. Podemos ejemplificar en el informe, ¿no? Si nosotros decimos, bueno, tiene escasa tolerancia a la frustración. Por ejemplo, uno le plantea situaciones de juego y el juego se desarrolla hasta que hay que interrumpirlo porque el paciente no logra tolerar la frustración ante la pérdida. Por ejemplo, tiene que ganar siempre en el juego. Alguien dice, quizás, esto que decimos, no logra. Quizás podríamos aclarar qué es lo que queda pendiente o en qué. Alguien dice, Yasmín no, dice, quizás podría aclarar qué es lo que queda pendiente o qué seguiremos trabajando sin decir no logra. Por ejemplo, vamos a decir, en lugar de decir no logra escribir, no logra leer y escribir, ¿no? El aprendizaje de la lectoescritura en construcción, aunque si viene en etapas muy iniciales, ¿no? Y reconoce solamente vocales, por ejemplo. No estoy inventando recién. Sí, también podemos expresar, se han desplegado distintas estrategias para el aprendizaje de la lectoescritura, los resultados aún son exiguos, el informe tiene que ser claro, se debe mostrar los logros y abordar una conclusión, ¿no? Se debe ser preciso en lo que uno quiere informar, hay que evaluar qué información queremos expresar. Nosotros como supervisores nos encontramos muchas veces con información que no es para nada relevante en un informe, ¿no? Y bueno,
qué información es necesaria expresar y qué otra información no lo es. Eso lo podemos pensar en qué información es útil. A veces se incluye información que no es necesaria y no aporta nada. Por ejemplo, que la mamá lo, por ejemplo, ¿no? Por ahí en un acompañamiento, que la mamá lo lleva todos los días tarde. Bien, sigamos. Ser precisos en los que informamos, decíamos. Y como decíamos, un informe es un conjunto estructurado de información que nos va a servir de conexión entre la evaluación y el tratamiento, ¿no? Vamos a evaluar nuestra intervención por un lado y los avances del paciente por el otro. Y también nos va a permitir el informe organizar nuestra información en relación con este paciente y nuestro trabajo en relación a este paciente y nuestra intervención en relación a ese paciente, y ver también, ¿no? Y reflexionar acerca de nuestras intervenciones y los resultados que éstas nos entregan, ¿no? Y por ahí ver y rever qué estrategias utilizamos y qué cambios deberíamos realizar también. Alguien dice, debemos preguntarnos al hacer el informe qué quiero, para qué, por qué y cómo se ha trabajado. Sí, me parece bien. Bien, el informe tiene que hacerse a través de un esquema organizado. Es decir, yo me siento y escribo lo que sale y después es una cosa sin sentido, donde incluyo información que no es relevante y no es importante. No, lo ideal es reflexionar antes de empezar a escribir, ¿no? Como decíamos, tenemos quien nos solicita el informe, nosotros en base a eso vamos a elegir qué lenguaje vamos a expresar y qué información vamos a expresar en ese informe. Porque el informe tiene cierta utilidad y cierto fin y nosotros buscamos responder a eso también, ¿no? Tiene que ser coherente, como dice Nancy. Bueno, y en el desarrollo del informe es importante la objetividad, porque vamos a volcar datos de una persona y lo que buscamos en última instancia y en primera, ¿no? Es ayudar a esa persona a la toma de decisiones, por ejemplo. El informe es un documento referencial que hace referencia a nuestra intervención. Entonces debe ser técnico y objetivo. Y es un conjunto estructurado de información útil. Bien, el informe tiene que ser considerado como un instrumento clave de información y de apoyo a los profesionales, por ejemplo, y a los padres también. Alguien dice, coincido que en el informe mensual no puede volcarse demasiada información, cuesta aportar datos relevantes. Sí, yo creo que trabajé con un par de obras sociales que pedían informes mensuales y la verdad que no es posible en algunos casos, y en mayoría también, ¿no? Volcar información nueva. Y por eso tiene relación con algo más del lado de lo burocrático. Un informe planteado de esa forma, ¿no? Bien, uno tiene que reflexionar sobre la estructura que tiene este informe, y que tenga una estructura adecuada, y que haya coherencia. Tiene que ser un documento válido, fiable, objetivo el informe, ¿no? Y reflexionar a la hora de hacer nuestro informe y cuestionarnos, y releer este informe nos va a servir no solo para mejorar, ¿no?, la producción de informes, sino también para enriquecernos como profesionales, y poder ver y rever nuestra labor como profesional y poder mejorar nuestra labor profesional, ¿no? Muchas veces se pide mucho, como decíamos en un comienzo, mucho molde, mucho modelo. Bueno, quiero un modelo de informe y es difícil entregar un modelo de informe porque lo que se va a hablar en el informe es de nuestra labor también. Entonces, ¿cómo yo te puedo decir cómo estuviste vos, cómo planteaste tu trabajo, ¿no? Y ahí se empobrece, porque si yo te paso un modelo y vos lo usás como molde y querés encajar
tu relación, porque es la relación que uno tiene con el paciente también, ¿no? Y ciertas cuestiones transferenciales que uno pueda tener y que hacen juego también en el desarrollo del informe. Vamos llegando a la conclusión de esta clase y a la conclusión este, de este curso, ¿no? Espero que le haya servido, le haya gustado. Bien, en la estructura del informe, ¿qué datos vamos a poner? Vamos a poner los datos del paciente, este, los datos del profesional, ¿no? Yo opto por hacerlo de esta forma, una breve introducción, ¿no? En la que vamos a contar la cantidad de encuentros que tengamos, por ejemplo, ¿no? Si soy psicopedagogo, bueno, no sé, tenemos 2 sesiones semanales. Si soy acompañante, bueno, realizo el acompañamiento 3 días, toda la semana, semana completa, no sé. Realizo el acompañamiento hacia las terapias, etcétera, ¿no? Este, ¿Desde cuándo estamos trabajando con este paciente? Es decir, por ejemplo, tenemos 3 sesiones semanales. El comienzo de este tratamiento ha sido en marzo de este año. A veces, si uno, hace un informe de un paciente que empezó hace un mes, bueno, la calidad de la información va a estar restringida por esto, ¿no? También porque hace muy poco, estoy en una etapa de vinculación, etcétera, ¿no? Que si uno plantea que el tratamiento ya tiene 2 años, es mucho mayor caudal de información. Muy bien, decíamos, planteamos breve introducción, donde contamos cómo son los encuentros, desde qué periodo, por ejemplo, desde hace cuánto trabajamos con este paciente. este, Podemos plantear qué objetivos abordamos, qué avances en relación a esos objetivos, qué estrategia podemos usar en relación a esos objetivos, qué problemáticas quedan por abordar. ¿Se acuerdan cuando decíamos no poner no logra, no logra, no logra? Bueno, podemos plantear que que decíamos de la relación de la electroescritura. Bueno, nos queda seguir trabajando en la adquisición de la electroescritura, desde una mirada tal y tal cosa, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué problemáticas quedan todavía a abordar? Porque siempre van a quedar problemáticas a abordar, ¿no? Vamos a plantear cierta conclusión y vamos a indicar en el final las sugerencias, las derivaciones, las estrategias, etcétera. Y eso también este, va a estar influenciado hacia quién va dirigido, ¿no? La conclusión y las sugerencias van a ser otras si es para una madre, si es para la escuela, como les decía en el caso de que intentan, por ejemplo, pedir una maestría integrada. Y bueno, más o menos yo creo que hemos llegado al final. Bueno, otra opción, esperen, que todavía no estamos en el final. Otra opción, teniendo en cuenta toda esa información, ¿no?, que tenemos, la podemos expresar en base a áreas. Vamos a poner en el área social, qué objetivos abordamos, qué avances encontramos, qué cuestiones quedan por trabajar. Por ejemplo, podemos empezar por el área social. Luego podemos abordar el área conductual y empezar qué objetivos tuvimos, cómo los trabajamos, qué cuestiones quedan para, este, para seguir trabajando y qué consejos también en este sentido, ¿no? Qué estrategias podemos darle, por ejemplo, a otro profesional en ese área. Y así con el área vincular, por ejemplo, en el área asistencial, cuál es el nivel de autonomía, etcétera. Bien, esto ha sido todo. Solo nos queda la certificación.
y vamos a hacer cierta estrategia, porque la idea del curso es que vean las clases, ¿no? Va a figurar en nuestro canal de YouTube, va a figurar próximamente entrevista y pendientes, ¿no? Y en la descripción de ese video vamos a poner el link de un formulario. Ustedes lo completan y después les enviamos lo repito, bueno, canal de YouTube vamos a subir una clase que va a decir próximamente, ¿no? Y ustedes no van a ver la clase porque va a ser para el 28 de diciembre, ¿no? Mostrar más o en la descripción de ese video van a encontrar un formulario, simplemente un formulario. Ustedes hacen clic y a partir de eso después nosotros nos comunicamos y después nosotros les enviamos el certificado por mail, ¿no? Así que gracias, espero que no les haya aburrido, espero que les haya gustado. Si les gustó, espero que lo compartan. Así que nos vemos pronto. Les agradecemos desde Puentes Amarillos, desde el Centro Psicosocial, haber participado de este seminario, curso gratuito, y esperamos hacer más, ¿no? Con Andrea Moyano, planteamos hacer un curso de las ABD, así que bueno, espero verlos pronto en otro curso, en otro seminario. Este sábado tuvimos la masterclass con Andrea en Capital, estuvo bueno, fue un grupo lindo, se armó y estuvo bueno, así que probablemente volvamos a hacer otra masterclass, así que los que se quieren sumar son bienvenidos. Y bueno, me despido y les mando un abrazo, un saludo, y les agradecemos a todos los que estuvieron presentes y nos vemos pronto. Si pueden, compartan este video y denle me gusta, así nos hacen un favor, es una devolución por este curso, solamente un me gusta y un compartir. Y bueno, nos vemos pronto.